Marvel. Aventuras vengadorísticas. Capítulo 1. Nueva York era una ciudad de energía imparable. Era una mezcla de culturas, idiomas y sabores gustativos que Dylan había llegado a apreciar en estos últimos días en la ciudad. Cual si fuera un crisol, cada barrio tenía su propio pedazo identitario. Desde el ritmo frenético de Manhattan y sus rascacielos icónicos, hasta la bohemia de Brooklyn o el verdor de Central Park. Como sinónimo de oportunidades, Dylan esperaba algún día lograr volverse un buen investigador como futuro investigador de energías renovables, como buen ingeniero que había logrado ser durante estos últimos años de vida. Y la oportunidad de darse a reconocer fue posible tras ganar un concurso de ciencias súper importante que lo condujo hasta aquí, donde no hacía unos 6 meses se había desarrollado una verdadera carnicería extraterrestre, como en esas escenas de película de Hollywood, las de invasiones alienígenas. En este caso, los hubo insectos y asgardianos de la mitología nórdica. Soldados de más de 90 años, monstruos verdes, sorprendentes armaduras voladoras, espías que disparaban flechas, y casi explota una bomba nuclear y habían pasado tantas cosas frenéticas en tan poco tiempo que apenas y la gente creía que aquello era real. Desde la acera peatonal, Dylan podía ver y escuchar el rugido ensordecedor de la batalla en la ciudad de Nueva York, que se filtraba a través de los enormes ventanales de vidrio de la torre de Oscorp, donde las pantallas presentaban en bucle como criaturas sacadas de un cyberpunk volaban sobre los edificios esparciendo criaturas desde sus bordes. Las visitas en YouTube, sobre un gigante verde al que los periodistas llamaban Hulk, que saltaba entre los rascacielos persiguiendo a unas criaturas alienígenas que parecían enormes tiburones voladores, habían superado los cientos de millones y más. No hay duda de que todo esto, murmuró Dylan, ajustando su mochila sobre un hombro. Esto es una locura. Vengadores, así se llamaban o algo similar. Las noticias no paraban de hablar sobre ellos. Un grupo de héroes increíbles que, según decían, se habían unido para salvar el planeta. Dylan, como cualquier chico de su edad, estaba fascinado, aunque en lo personal consideraba no tener tanto valor como para enfrentarse a ese tipo de peligros de ninguna naturaleza. Para ser más específico, las evitaba. Él vivía en California, en un barrio tranquilo de San Diego, y la idea de que algo tan gigantesco estuviera ocurriendo en la costa este le parecía sacado de una película. Afortunadamente, no era de Nueva York, por ahora. Dylan llegó justo a tiempo a su destino. La Torre Oscorp estaba ubicada en la isla de Manhattan, Nueva York, situada en el distrito financiero más cercano al centro de la ciudad. El edificio era una estructura alta y moderna, de vidrio oscuro y miles de paneles proyectores donde efectivamente, estaba observando los acontecimientos pasados. Las aceras que rodean la torre son amplias y de concreto, con farolas metálicas y bancos públicos. Frente a la entrada principal había un área de carga y descarga, donde se estacionaban camiones de suministros. El tráfico vehicular era constante en las calles adyacentes, con autobuses, taxis y coches particulares. Sin embargo, los peatones circulaban con frecuencia por la zona, principalmente empleados de la empresa y trabajadores de oficinas cercanas. En la fachada del edificio se podía vislumbrar un gran logotipo de Oscorp. Dylan, parte de un tour escolar, se detuvo frente a un torniquete electrónico. Mostró su identificación de visitante, que un guardia de seguridad revisó con atención en una pantalla táctil. Luego, pasó su mochila por un escáner de rayos X, y cruzó un arco detector de metales. El guardia, asegurándose de que no fuera un loco armado exigiendo asesinato a través de manifiestos socialistas radicalizados, asintió y le indicó que podía pasar. Dylan guardó su credencial y caminó hacia el ascensor, y llegó al punto de encuentro junto al ascensor principal, donde su grupo escolar ya lo esperaba. La profesora, la señorita Marta, lo miró con seriedad. Dylan, llegas tarde, jovencito, dijo ella, marcando su nombre en una lista. Lo siento, señorita Marta, respondió él, aún con la mochila en la mano. Los chequeos de seguridad fueron más lentos de lo que pensaba y en serio el tráfico estuvo pesado y deja tus excusas para más tarde, le interrumpió ella. Estamos a punto de empezar. Solo no vuelvas a hacer algo como esto. Su compañero Diego le dio un codazo y sonrió. ¿Viste algo interesante afuera, dueña durmiente? Solo me dejé llevar y me acosté a muy altas horas de la noche, contestó Dylan encogiendo los hombros. Bueno, la señorita Marta aquí estuvo a punto de marcar tu primer 0 en tus notas la señorita Marta los interrumpió. Silencio, vamos a entrar, les advirtió. Excepto que tuvimos que esperar unos 15 minutos para verdaderamente empezar.
Cuando estaba a punto de sacar su teléfono para contestar un mensaje de su madre, una voz femenina, clara y profesional, lo sacó de su ensimismamiento. Muy bien, chicos. Atención, por favor. Dylan levantó la vista. Una mujer de cabello rubio recogido en un moño y con una bata de laboratorio blanca impecable se había colocado al frente del grupo de estudiantes. Llevaba un micrófono en la solapa, y su sonrisa era amplia, como si se tratara de una guía turística. Mi nombre es la doctora Sheila Vance, y seré su guía durante el recorrido de hoy por las instalaciones de Oscorp. Como saben, esta empresa es una de las líderes mundiales en avances biotecnológicos y genéticos. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Dylan se movió un poco para tener una mejor vista. El grupo estaba formado por unos 30 estudiantes, todos de su edad, de diferentes escuelas. Algunos llevaban uniformes con insignias y otros, como él, vestían ropa casual pero arreglada. El día de hoy pasaría el día en esta excursión, su premio por el buen rendimiento académico del que gozaba. Su instituto, el Lincoln High School de California, era uno de los invitados, junto a otros 3, Andrés y Natasha. Mientras la doctora Vance comenzaba a hablar sobre la historia de la compañía, Dylan sintió un pequeño empujón en la espalda que lo desequilibró. Perdón. Perdón, lo siento. Un chico de pelo castaño y despeinado, con gafas que se le habían torcido y una expresión de pánico, se tambaleó justo frente a él. Estaba a punto de caer de bruces contra el suelo de mármol, pero Dylan, por puro reflejo, extendió el brazo y lo agarró del hombro con fuerza, estabilizándolo. «Wow. Tranquilo, viejo. ¿Cuál es la prisa?», dijo Dylan, soltando una risa corta. «Estoy bien, descuida». «¿Estás bien?». El chico se enderezó, ajustándose las gafas, sus mejillas ligeramente sonrojadas. Una vieja cámara se mantenía fuertemente aferrada en su mano, lo que me pareció extraño, pues estaba prohibido el uso de material audiovisual dentro de las instalaciones. ¿Acaso no lo sabía? Sí, todo bien, respondió el chico, un poco aturdido. Gracias, hombre. Es que, iba distraído. Soy Peter. Peter Parker. Dylan Ortega, respondió, estrechándole la mano. ¿Eres de la Midtown School of Science and Technology? Vi los parches en tu uniforme. Peter sonrió, un poco más relajado. Sí, así es. Somos de aquí, Nueva York, pero, bueno, el viaje fue largo por el horrible tráfico y estoy un poco nervioso. Es mi primera vez en una excursión así. Dylan asintió. La doctora Vance ya había comenzado a caminar, y el grupo la seguía como un enjambre de abejas. Ambos se unieron a la fila, caminando al final del grupo. Mi instituto es el Lincoln High, de California, dijo Dylan, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. Es una excursión muy chida, la verdad. Por cierto, sobre esto de la invasión alienígena, de locos no. Mi mamá estuvo a punto de tener un ataque cuando vio todo esto en las noticias. Sí, es una locura, coincidió Peter, mirando por la ventana. Pero los Vengadores manejaron la situación. Tenemos Iron Man, el señor Capitán América y hasta un dios alienígena está de nuestro lado, son increíbles. Peter parecía un chico inteligente, con una mirada curiosa que recorría cada rincón del edificio, y también era sumamente despistado, probablemente no podía ver bien con aquellas lentes, intuyó Dylan. La doctora Vance los condujo a través de los laboratorios principales, mostrando muestras de cultivos celulares, equipos de secuenciación genética y algunos proyectos de energía renovable y más. Dylan trató de prestar atención, pero su mente seguía divagando entre las imágenes de la batalla en Nueva York, pues la paranoia de ser invadidos había sido algo que se había quedado en todo aquel que vivía en este pedazo del país. Permaneció con su grupo, pero sin saberlo, su mirada se dirigió hacia el chico con el cual había pasado unas cuantas palabras. Fue entonces cuando notó que Peter se había alejado del grupo sin hacer ruido. Dylan lo vio desviarse por un pasillo lateral, apartándose del recorrido oficial, y desaparecer rápidamente entre la penumbra del corredor. Intrigado, Dylan se apartó sin llamar la atención y fue tras él con cautela. Al llegar al final del pasillo, vio cómo Peter empujaba la puerta de las escaleras y descendía rápidamente. Dylan se asomó y observó aquello con impresión. Peter no parecía ser un estudiante común, aparentemente. ¿Tal vez un espía? Dylan dudó un momento, pero su curiosidad pudo más, y decidió seguirlo escaleras abajo, manteniendo cierta distancia para no ser descubierto. «Oye, Parker», dijo Dylan en voz baja, pero Peter no lo escuchó, desapareciendo.
Dylan dudó, pensando en dejar toda esta persecución de agente 007 y seguir a la doctora Vance, que ya comenzaba a moverse hacia la siguiente sala, o podía seguir a Peter, si es que aquello era real. Había oído rumores en los foros de internet sobre Oscorp, sobre cómo el gobierno financiaba investigaciones secretas para crear sueros mejorados, como el del Capitán América. ¿Quién sabía si este chico era un espía de algún país europeo deseoso de crear a sus propios Vengadores o algo así? Cuando llegó a una puerta gris, su corazón latía con fuerza. Un teclado numérico estaba en el marco, parpadeando con una luz roja. Se acercó y observó los botones. Al momento de sentir que una de las puertas estuvo a punto de abrirse, Dylan, en pánico, recordó la forma en que Peter había tecleado la numeración de la puerta en cuestión. No recordaba cuáles eran del todo, pero sin dudarlo dos veces, empezó a agregar números. Vamos, Dylan, se dijo a sí mismo. No querrás que te sorprendan en un lugar como este. Murmuró, ahora que veía cómo la puerta parecía abrirse. El chico, Peter, si no mal recordaba, había comenzado con el 3, luego el 7, y después, 3, 7, 9, 2, 1, 8, murmuró Dylan, probando la combinación en fracciones de segundo. El teclado emitió un pitido. La luz roja parpadeó en verde. Aptiné, Dios, eso es genial, dijo, apurado y sorprendido. La puerta se abrió con un clic metálico. Sin pensarlo entró y cerró justo cuando Peter, alarmado y adolorido por la picadura de araña, saliera despavorido de la habitación en la que se había metido. En cuanto a Dylan, aún no podía creerlo. Había abierto una puerta de seguridad en Oscorp. Él, un chico de California que solo había venido a una excursión escolar, pero ya se había metido en tantos problemas que simplemente era impresionante y preocupante. Afortunadamente, las cámaras de seguridad no estaban a la vista, y por Dios deseaba que no las hubiera. En el interior, el pasillo que se extendía frente a él era más frío que los laboratorios iluminados que había visto antes. Las paredes eran de un metal grisáceo, y el único sonido era el zumbido bajo de alguna maquinaria funcionando en la distancia. La curiosidad de Dylan ardía más que nunca. Había oído rumores en foros sobre las investigaciones de Oscorp, sobre sueros que mejoraban las habilidades humanas, como el del Capitán América. En internet se hablaba de muchas cosas extrañas, como el hecho de que había una especie de superorganización mundial que parecía monitorear el mundo entero desde platillos voladores invisibles. Dylan no esperaba encontrar nada realmente importante allí abajo. Quizás solo sería otra sala con computadoras y equipos increíbles, como los que ya había visto en otros laboratorios. Sin embargo, una luz tenue al final del pasillo lo atrajo. Caminó despacio, pegando sus pasos al suelo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Al llegar al final, se encontró en una cámara circular. En el centro de la habitación, una enorme cápsula de metal y vidrio se alzaba como un sarcófago futurista. Estaba abierta, y se veía increíblemente cool. La luz que salía de ella era suave, de un tono verde claro. Dylan se acercó lentamente, sin poder despegar los ojos de aquella maravilla tecnológica. En el panel de control adyacente, una pantalla brillaba con texto que leyó tras acercarse. Proyecto Oz Omega, variante Oz nombre científico. Oz/Omega desarrollador. Oscorp Advanced Biological Research Origen. Evolución derivada del suero Oz, modificada mediante radiación gamma estabilizada y una fuente de energía exótica proporcionada al programa por el gobierno de naturaleza confidencial. Joder, susurró Dylan, sus dedos temblorosos rozando el panel de control. Están haciendo un suero. Los foros de conspiración y libertad anónimas es cierto. Un suero para crear superhombres, es genial y aterrador. Sacó su teléfono rápidamente y comenzó a tomar fotos. La luz de la cámara iluminaba los detalles de la cápsula, los conectores, los tubos que serpenteaban hacia una consola central. Tras el incidente del 2008, con la aparición del gigante verde superdestructivo que casi demolía Hell's Kitchen, Oscorp y otras empresas, aparentemente, estaban jugando a ser dioses, y la prueba estaba ahí, frente a él. La cápsula era impresionante a los ojos de Dylan, quien no pudo resistir la tentación de subirse a la plataforma que la rodeaba, maravillado por el diseño elegante y los paneles de control que parpadeaban con luces de colores. Se recostó ligeramente contra el borde interior de la cápsula, imaginando cómo sería ser parte de un experimento así. No se dio cuenta de que, al recostarse, había presionado un sensor oculto en el borde de la cápsula. Una luz parpadeó en la consola, y un zumbido eléctrico comenzó a llenar la habitación. ¿Qué? Dijo Dylan, levantando la cabeza.
La cápsula metálica se cerró con un golpe sordo, y Dylan sintió como el piso se movía bajo sus pies. Antes de que pudiera reaccionar, el mecanismo de la cápsula lo empujó hacia adentro, y su espalda chocó contra la superficie interior del vidrio. El panel de control se iluminó de un verde brillante, y Dylan escuchó una voz mecánica. Proceso iniciado. Demostración programada. Sellando cámara de exposición. No, esperen. Gritó, golpeando el vidrio, en pánico. Esto es un error. Pero no hubo respuesta, pues estaba completamente solo. Un gas esmeralda, denso y brillante, comenzó a llenar la cápsula, y Dylan sintió que el aire se volvía extremadamente fino. Intentó contener la respiración, pero el gas era persistente, filtrándose por sus fosas nasales, por su boca, sus poros y más. Un ardor extraño, casi eléctrico, recorrió su cuerpo. Al mismo tiempo, una proyección de partículas, como una descarga de rayos verdes, lo golpeó desde todos los ángulos. Su cuerpo se convulsionó involuntariamente. Sintió que sus músculos se tensaban, que su piel hormigueaba, que su mente se llenaba de luz y estática. Todo era confuso, doloroso, pero al mismo tiempo, había una sensación de poder que no podía describir porque había perdido la conciencia 2 veces. El mundo se volvió borroso. El techo de la cámara giró sobre su cabeza, y luego se oscureció. ¿Dylan? Dylan escuchó una voz que era lejana, débil, pero familiar, y la reconoció. Sintió que alguien lo sacudía, que unas manos lo aferraban con fuerza. Oye, despierta, ¿estás bien? Poco a poco, el mundo volvió a enfocarse. El techo metálico de la habitación apareció ante sus ojos, y luego el rostro de Peter Parker, con sus gafas torcidas y su expresión de pura preocupación. ¿Qué pasó? Susurró Dylan, sintiendo que su cabeza daba vueltas. Escuché tus gritos desde fuera, dejaste la puerta abierta, dijo Peter, ayudándolo a sentarse. Llegué y te vi dentro de esta cápsula. Dylan, ¿qué hiciste? ¿Por qué viniste aquí? Dylan parpadeó varias veces, las imágenes regresando a su mente constantemente. El gas y el dolor. No sabía qué había ocurrido, pero una cosa era clara. Se había metido en serios problemas. No sé, repitió, su voz temblorosa. Solo quería ver qué estabas haciendo y entré aquí y, oh, hombre. Creo que la cagué. Peter lo miró fijamente, conteniendo una risa incómoda. Él también la había cagado, con un chichón justamente en la nuca a causa de una picadura. Lo mejor era salir de este lugar cuanto antes. Tenemos que irnos, dijo Peter, en voz baja. Ahora. Si alguien descubre que estuvimos aquí, Dylan asintió. Con esfuerzo, se puso de pie, sintiendo un extraño peso en sus extremidades, y sin más, huyeron del área restringida, sin saber que aquello cambiaría sus vidas para siempre. Nota del autor. Vengadorística no es una palabra que exista. Pero me pareció chistoso. Me suena como arengar de Vengadores, pero con humor. En fin. Si te gustó el video, no olvides darle like